Queremos determinar si la serie infinita dada converge o diverge. Entonces, para ayudarnos a decidir sobre la prueba más apropiada, observe que una sub contiene una exponencial, que en la mayoría de los casos cuando obtenemos una exponencial, queremos usar la prueba de relación, pero también notamos cómo esto se parece a la serie geométrica, 1 dividido por 3 a la n, que sabemos converge por la prueba de serie geométrica donde el valor absoluto R sería igual a 1,3. Entonces, las pruebas que debemos considerar son la prueba de razón, así como la prueba de comparación directa o límite. Y para este ejemplo, debido a que tenemos una exponencial, sigamos adelante y usemos la prueba de razón. Así que revisemos la prueba de relación antes de aplicarla. La prueba de razón establece que si la suma de una sub n tiene términos positivos, y el límite a medida que se acerca al infinito, del valor absoluto de un sub n más 1, dividido por un sub n es igual a L. Si L es menor que 1, entonces la suma de una sub n converge, si L es mayor que 1, entonces la suma de una sub n diverge, y si L es igual a 1, la prueba de razón falla. Volviendo a nuestro ejemplo, observe que la serie dada es la suma de una sub n. Luego, para encontrar un sub más 1, sustituiríamos n más 1 por n, lo que nos daría 5 veces la cantidad n más 1, dividido por n más 1, multiplicado por 3 a la potencia de n más 1. Así que ahora encontremos nuestro límite. Tendremos el límite a medida que n se aproxima al infinito de un sub más 1, que debería ser esta fracción aquí. Tenga en cuenta que si distribuimos tendríamos 5n más 5 más 1. Así que voy a escribir esto como 5n más 6. Dividido por la cantidad n más 1 por 3 a la potencia de n más 1 y dividido por una sub n, que es 5n más 1. Dividido por n por 3 para el poder de n. Entonces tenemos el límite de esta fracción compleja, o una división de dos fracciones donde tenemos la fracción superior dividida por la fracción inferior. En lugar de dividir por la fracción en la parte inferior, ahora multiplicaremos por el recíproco de la fracción en la parte inferior. Entonces este límite es igual al límite cuando n se acerca al infinito de la fracción superior. Multiplicado por el recíproco de la fracción inferior que sería n multiplicado por 3 a la potencia de n dividido por 5n más 1. Ahora esto se va a simplificar, pero si miramos 3 a la potencia n, y 3 a la potencia de n más 1, 3 a la potencia de n más 1 tiene un factor más de 3 que 3 a la n. Entonces esto se simplifica a 1, y esto se simplifica a un factor de 3. Entonces ahora tenemos el límite. A medida que n se acerca al infinito de el numerador que tendríamos n veces 5n más 6. Y el denominador sería, bueno, 3 veces n más 1 es 3n más 3, entonces tendríamos 3n más 3 veces 5n más 1. Avancemos y multipliquemos esto. Esto es igual al límite cuando n se acerca al infinito. El numerador sería 5n al cuadrado más 6n. Y el denominador sería 3n veces 5n. Eso es 15n al cuadrado. Luego tenemos 3n veces 1. Eso es 3n, más 3 veces 5n. Eso es 15n. 3n más 15n es 18n. Y luego 3 veces 1 es 3. Observe que el grado del numerador y el denominador son los mismos y, por lo tanto, este límite es igual a la razón de los coeficientes iniciales, que deberían ser 5, 15 o 1, 3, lo cual es una buena noticia porque es menos de 1 y, por lo tanto, según la prueba de relación, la serie dada converge. Entonces, por la prueba de razón, ya que el límite a medida que n se acerca al infinito del valor absoluto de un sub n más 1 dividido por un sub n es igual a 1,3, que es menos de 1. Las series que nos dieron
converge. Ahora creo que olvidé mencionar que cuando configuré esto, no incluí el valor absoluto como se indica en la prueba de relación porque tenga en cuenta que si n comienza en 1, un sub n y un sub n más 1 siempre son positivos. Bien, espero que esto te haya sido útil.